Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida. Espero que te quedes un ratito, te sientas como en casa y si te gusta lo que ves, te animes a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar, sobre todo si son seguidores de dos grandes estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en esos momentos únicos que quieren compartir contigo. Vamos a desgranar algunas de esas interacciones, esas anécdotas, esos gestos que nos hacen sentir más cerca de ellos y que de alguna manera sienten que los comparten con todos nosotros. Prepárense para un viaje por instantes especiales que han marcado su carrera, su relación y que nos dejan con una sonrisa. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir para quienes quizás no los conozcan tan a fondo? Can Yaman, el galán turco que ha robado suspiros con su carisma y su porte, saltó a la fama internacional gracias a series como Erkenci. Su energía en pantalla, su sentido del humor y su evidente talento lo han convertido en un fenómeno. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz y bailarina con una dulzura y una naturalidad arrolladoras, también se consolidó como una estrella gracias a su papel en la misma serie, donde su química con Can era sencillamente espectacular. Juntos en Erkenci crearon una magia que trascendió la ficción y que hasta el día de hoy, sus fans recuerdan con mucho cariño. Y es precisamente de esa magia de la que vamos a hablar. Cuando pensamos en momentos únicos que quieren compartir con nosotros, no nos referimos solo a sus actuaciones en pantalla. Hablamos de esos instantes que nos permiten verlos como personas, lejos de los focos y de los guiones. Uno de los aspectos más fascinantes de su trayectoria conjunta es cómo, a pesar de la intensidad de las grabaciones y de la fama que cosecharon, siempre mostraron un profundo respeto y admiración mutua. ¿Recuerdan aquellas entrevistas después de Erkenci? Siempre hablaban maravillas el uno del otro. Can alabando la profesionalidad y la energía de Demet, y Demet destacando la dedicación y el carisma de Can. Esos comentarios aparentemente sencillos, son momentos que ellos comparten con nosotros, la validación de un colega, el reconocimiento de un talento, la celebración de un éxito compartido. Otro tipo de momento único que nos brindan son aquellos que a través de las redes sociales, nos dejan vislumbrar su lado más cercano y auténtico. Aunque ambos son muy activos, saben cómo mantener un equilibrio entre su vida privada y esa conexión con sus seguidores. Piensen en las fotos espontáneas que suben, esos momentos de relax, de disfrute, de compartir con amigos y familia. Si bien no son dedicados directamente a nosotros, el simple hecho de que elijan compartir esos instantes, de abrirnos una pequeña ventana a su mundo cotidiano, es una forma de decir, esto también soy yo, esto es parte de mi vida, y lo comparto con ustedes que me apoyan. Son pequeñas dosis de realidad que nos hacen sentir más cercanos, más humanos, y nos recuerdan que detrás de las estrellas hay personas con sus propias vidas y sus propios momentos de felicidad. Y hablando de felicidad, ¿qué hay de esos momentos en los que se encuentran en eventos públicos o en reuniones casuales? A menudo los paparazzi o los fans capturan imágenes de ellos saludándose, intercambiando unas palabras, riendo juntos. Estos son instantes efímeros, pero para muchos de sus seguidores, son tesoros. Verlos interactuar fuera de un set de rodaje con esa naturalidad, refuerza la idea de que independientemente de si trabajan juntos o no mantienen una relación de respeto y quizás, de una bonita amistad. Es como si nos dijeran, miren, somos compañeros, nos apreciamos y aquí estamos compartiendo este momento. Y ese compartir, aunque sea visual y a distancia, es valioso para nosotros. Además, no podemos olvidar los momentos de gratitud que ambos suelen expresar hacia su audiencia. Ya sea en agradecimientos al final de un proyecto, en mensajes especiales durante fechas señaladas, o simplemente respondiendo a algunos comentarios en redes, Can y Demet entienden la importancia de su fandom. Cuando agradecen nuestro apoyo, nuestras muestras de cariño, nuestras esperanzas puestas en sus proyectos, están compartiendo con nosotros un sentimiento de agradecimiento profundo. Es un reconocimiento a que nuestro entusiasmo y nuestra lealtad son parte fundamental de su éxito. Y ese reconocimiento, esa validación de nuestro papel como fans, es un momento único que nos une aún más a ellos. Pensemos también en las anécdotas que han compartido en entrevistas sobre cómo vivieron ciertos momentos durante las grabaciones. A veces con humor cuentan alguna situación cómica, algún
or divertido o un momento de superación personal o profesional. Al relatar estas historias no solo nos entretienen, sino que también nos permiten entender mejor el proceso creativo, los desafíos y las alegrías que experimentan. Es como si nos invitaran a ser partícipes de sus experiencias, a reírnos con ellos o a sentir empatía por sus dificultades. Estos relatos, esas historias que deciden compartir con el mundo, son pequeños fragmentos de su viaje que nos ayudan a conectar a un nivel más profundo. Incluso las decisiones profesionales que toman pueden ser vistas como momentos que comparten con nosotros de una manera indirecta. Cuando Khan decide explorar proyectos internacionales o cuando Demet elige papeles que muestran su versatilidad actoral, están trazando sus caminos, y al hacerlo, están invitándonos a seguir sus evoluciones. No se quedan estancados, buscan crecer, y ese crecimiento, esa búsqueda de nuevos horizontes, es algo que comparten con nosotros al permitirnos ser testigos de su desarrollo artístico. Es una invitación a acompañarlos en su evolución, a ver hasta dónde pueden llegar. Y hablando de su futuro, ¿qué hay de los proyectos que anuncian? Cada vez que un nuevo proyecto se gesta, ya sea por separado o si surge la posibilidad de volver a coincidir en algún futuro, hay una expectación enorme. La forma en que anuncian estos proyectos, los pequeños adelantos, las fotos del rodaje, todo eso crea un ambiente de anticipación que ellos mismos generan. Es como si nos dijeran, aquí viene algo nuevo, algo en lo que hemos puesto mucho esfuerzo y corazón, y queremos que lo disfruten. Ese compartir de sus nuevas aventuras laborales es, sin duda, un momento único que esperan poder brindarnos. Ahora, reflexionemos un poco más sobre el concepto de momentos únicos. No siempre son eventos espectaculares. A veces un simple me gusta en un comentario de un fan, un tuit de agradecimiento, o una historia de Instagram mostrando un momento de su día a día, pueden ser esos instantes que sentimos que comparten con nosotros. Son gestos que, aunque pequeños, demuestran que están conscientes de nuestra presencia y que valoran esa conexión. Es un intercambio o una retroalimentación constante que va más allá de las cámaras. Y si nos ponemos un poco más sentimentales, ¿qué hay de los sueños y aspiraciones que a veces dejan entrever? Cuando hablan de lo que les gustaría lograr en su carrera, de los tipos de personajes que les inspiran, o de sus metas personales, están compartiendo con nosotros una parte de su ser más íntimo. Nos dan una visión de sus ambiciones, de sus pasiones, y eso, sin duda, es un momento único y valioso. Nos permite conocerlos no solo como actores, sino como individuos con metas y deseos. Finalmente el título nos habla de momentos únicos que quieren compartir contigo. Esa última palabra es clave. No es que quieran compartir estos momentos solo entre ellos, sino que hay una intención de extenderlos hacia su audiencia. Y nosotros como espectadores, como seguidores, somos los receptores de esas intenciones. Cada vez que nos dedicamos a ver sus entrevistas, a seguir sus redes, a comentar sus publicaciones, estamos participando activamente en la creación y el disfrute de esos momentos. Es una relación bidireccional. En resumen, los momentos únicos que Khan Yaman y Demet Özdemir quieren compartir con nosotros son múltiples y variados. Van desde el respeto y la admiración mutua que proyectaron en pantalla y en entrevistas, hasta esas ventanas a su vida personal que nos abren a través de las redes sociales. Son los agradecimientos sinceros por nuestro apoyo, las anécdotas que nos hacen partícipes de sus experiencias y la anticipación que generan con cada nuevo proyecto. Son también los sueños y aspiraciones que comparten, y esos pequeños gestos de conexión que demuestran que valoran nuestra presencia. En definitiva, son esos instantes en los que nos permiten sentirnos un poco más cerca de ellos, conectando a un nivel más humano y auténtico. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por estos momentos especiales. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son esos momentos que ustedes consideran únicos y que Khan y Demet han compartido con nosotros? ¿Hay alguna anécdota o interacción que recuerden especialmente? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta que podamos debatir y compartir nuestras ideas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.